Hola, muy buen día. Mi nombre es Carlos Alberto Valdivieso Martínez y soy alumno del grupo 3RA. Vengo a exponer sobre el tema de la corrosión. Vamos a realizar lo que es una pequeña exposición de lo que vamos a explicar de lo que son los métodos anticorrosivos, su selección, recubrimientos, modificadores de ambiente, tratamientos superficiales, protección catódica, protección anódica. Y vamos a ir desarrollando este tema conforme vayamos avanzando con cada subtema que vayamos viendo. Primero empezaremos hablando un poco sobre los diferentes métodos anticorrosivos. Empezaremos con el tema del galvanizado. La función del galvanizado es proteger la superficie del metal sobre el cual se realiza el proceso. El galvanizado más común consiste en depositar una capa de zinc sobre hierro, ya que al ser el zinc más oxidable que el hierro y generar un óxido estable, protege al hierro de la oxidación al exponerse al oxígeno del aire. Podemos ver que también otros procesos de galvanizado muy utilizados son los que se refieren a piezas decorativas. Estos se recubren las piezas con fines principalmente decorativos, las hebillas, botones, llaveros, artículos de escritorios y un sinfín de productos, las cuales son bañados en cobre, níquel, plata, oro, bronce, cromo, estaño, etcétera. Podemos ver cómo es el desengrase, el decapado, el lavado, el flujo, el secado. Vemos el proceso de lo que es el galvanizado en la imagen. También está el cromado. El cromado vemos que es un galvanizado basado en la electrolisis, por medio del cual se deposita una fina capa de cromo metálico sobre objetos metálicos e incluso como sobre materiales plásticos. Esto es que el recubrimiento electrolítico con cromo es extensivamente usado en la industria. Esto con el fin de proteger los metales de la corrosión, mejorar su aspecto y de sus prestaciones. Vemos que el cromo tiene poco poder de protección, menos aún si las capas que se depositan son tan delgadas como una mica. Por ello, las superficies a cubrir deben de estar bien pulidas, brillantes y desengrasadas. También vemos lo que es el pavonado. ¿Y esto en qué consiste? Ok, esto es una aplicación de una capa superficial de óxido abrillantado. Esto es con el que se cubren las piezas de acero para mejorar su aspecto y evitar su corrosión. Los orígenes del pavonado son un tanto inciertos, ya que más que nada viene remontándose a cerca de unos 3 siglos. Lo que sí conocía es que calentando el acero hasta alcanzar un tono azulado y sumergiéndolo en aceite, aumentaba considerablemente su resistencia a la herrumbre. Existen dos métodos de pavonado, el ácido y el alcalino. El ácido es sin duda el método que proporciona mejor calidad, durabilidad y aspecto, pero esto requiere mucho tiempo para lograr el resultado deseado. Aquí podemos ver un ejemplo del pavonado y vemos que esto se obtiene mediante la aplicación de ácidos que proporcionan una oxidación superficial de gran adherencia y durabilidad. En cambio, uno de los métodos que es el alcalino es mucho más fácil de lograr y en muy poco tiempo, por lo que es el método utilizado habitualmente. Otro importante aplicación o aspecto es lo que es el niquelado. Esto consiste en el recubrimiento de la superficie de una pieza metálica, generalmente de acero, latón, cobre, con níquel, con el propósito de aumentar su resistencia a la oxidación y a la corrosión, o mejorar su aspecto físico. Unos objetivos que coinciden con los de procesos de cromado y cobreado. Hay dos tipos de niquelado mate y niquelado brillante. Como vemos, el niquelado mate, este realiza su función para dar capas gruesas de níquel sobre hierro, cobre, latón y otros metales. El niquelado brillante se realiza con un baño de composición idéntica al anterior, al que se le añade un abrillantador que puede sacar o ser más fino, se podría decir, el material. Viene relacionado que tiene que ver mucho con un baño muy brillante para poder obtener una composición, o sea, muchísimo mejor o idéntica a la anterior, que es el niquelado de mate, los cuales tienen una vista muy bonita. Vemos unos ejemplos de unos materiales con la nitruración.
Y esto es un tratamiento termoquímico de endurecimiento superficial por el cual se incorpora nitrógeno a la superficie del acero. Eh, Esto es compuesto principalmente por fase ferrítica mediante el calentamiento en una atmósfera de amoníaco. El resultado de estos materiales es que vemos que logra un incremento de la dureza superficial de las piezas. También aumenta la resistencia a la corrosión y a la fatiga. Una variante de este tratamiento es el proceso de que se pronuncia en las imágenes. Como podemos ver, la ferrítica es una fase muy importante en este proceso. Ahora veamos lo que es la selección. Uno de los métodos más sencillos para el mejoramiento de la resistencia a la corrosión es el empleo de un metal o una aleación que sea más resistente a ella. Aunque este procedimiento puede hacer que sean más altos los costos iniciales, no deben pasarse por alto los ahorros resultantes de los costos más bajos de mantenimiento y sustitución. Vamos a ver ahora lo que son los recubrimientos. El metálico. Los recubrimientos metálicos que difieren del metal por proteger se aplican como capas delgadas. Esto con el fin para separar el ambiente corrosivo del metal. Los recubrimientos metálicos se aplican algunas veces de manera que puedan servir como anodos de sacrificio que se corroan en vez de metal subyacente. También vemos que los modificadores del medio ambiente, la modificación del ambiente es importante para reducir las tasas de corrosividad. Para ello contamos con diferentes productos y sistemas diseñados para desempeñar dicho cometido. Estos son algunos ejemplos de los inhibidores. Estos son sustancias que son añadidas al medio corrosivo en muy pequeña cantidad. Reducen considerablemente la velocidad de corrosión del metal, o también puede ser sustancias que forman películas sobre el metal y lo protegen como fosfatos. La deshumidificación del aire. Eso también para la deshumidificación del aire se pueden emplear los siguientes sistemas. Los siguientes sistemas de deshumidificación del aire son los siguientes: lo que es la condensación de la humedad sobre el sistema de refrigeración, el calentamiento del local para rebajar la humedad relativa de su atmósfera interior, la desaireación del agua se realiza para evitar la corrupción en tuberías. Principalmente los métodos más empleados o que más se utilizan son empleando un desaireador y la adición de sustancias reductoras como la hidracina. Ejemplo de un sistema de desaireación del agua. Vemos cómo se pueden ocupar, cómo son estos materiales y vemos su funcionamiento y todo lo que tienen para llevar a cabo este proceso. Vemos lo que es la protección catódica. Ok, esto es una definición que se reduce a eliminar la corrosión de un metal, haciendo posible que la superficie de este funcione completamente como cátodo, y cuando se encuentra sumergido o enterrado en un electrolito, este contexto, el agua de mar, este se logra haciendo que el potencial eléctrico del agua logra de que el potencial eléctrico del metal a proteger se vuelva más electronegativo mediante la aplicación de una corriente directa o la unión de un material de sacrificio. La protección anódica es la protección que se utiliza para prevenir la corrosión. Este método se usa con mayor frecuencia en entornos altamente corrosivos, lo que protege el metal sumergido en una solución con cualidades acídicas o básicas pocos comunes. La protección anódica es diferente de la protección catódica, otra técnica utilizada para prevenir la corrosión en dispositivos y estructuras metálicas. Ahora vamos a resumir un poco sobre el tema de la corrosión. Ok, vemos de que esto es de una manera más simple. Se ve como la tendencia general que tienen los materiales a buscar su forma de mayor estabilidad o de menor energía interna. Siempre que la corrosión esté originada por una reacción electroquímica o la oxidación, la velocidad a la que tiene lugar dependerá en alguna medida de la temperatura, de la salinidad del fluido en contacto con el metal y de las propiedades de los metales en cuestión. También vemos que otros materiales no metálicos también no necesariamente tienen que ser materiales metálicos, sino también los no metálicos sufren corrosión mediante otros mecanismos. El proceso de corrosión es algo natural y espontáneo. Como vemos, hay tres factores muy importantes para que la corrosión exista, ya que es una reacción química. Esto es la pieza manufacturada, el ambiente y el agua, o por medio de una reacción electroquímica. Algunos de los factores más conocidos
son las alteraciones químicas de los metales a causa del aire, como la herrumbre del hierro y el acero, o la formación de patina verde en el cobre y sus aleaciones. Vemos sus importantes datos sobre la corrosión, ya que como vemos, nosotros usamos al diario materiales metálicos, no metálicos, que sufren estos tipos de consecuencias, lo de la corrosión. Ya vemos de que es muy importante aprender estos temas, ya que nos da la capacidad de entender más sobre cosas que a lo mejor no entendíamos y que nos pueden ayudar en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestros empleos. Y es un tema muy importante y espero que podamos entender. Y ya con esto que hemos expuesto o estudiado, yo creo que ya tenemos un mayor conocimiento sobre estos temas y sobre estos materiales. Muchas gracias y bonita noche.